Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. A partir de los escándalos protagonizados por Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, y por el hijastro de Miguel Díaz-Canel, vamos a acercarnos hoy a esas realidades paralelas que vive Cuba. Por una parte, los familiares de la cúpula gobernante y su red de empresas y privilegios, y por la otra, la extrema pobreza que alcanza al 89% de la población. Para hablar del tema, hoy nos acompañan Norges Rodríguez, activista y fundador del sitio Yucabyte, y Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Gracias a todos por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Norges Rodríguez, ¿cómo podemos establecer un árbol genealógico a grandes rasgos sobre la familia Castro y sus negocios mafiosos? Sí, bueno, gracias por la invitación, Michelle, al programa. Bueno, nosotros hicimos una investigación precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre algunos de los negocios vinculados a la familia Castro. Y lo que descubrimos fue que muchos de estos negocios están siendo heredados por nietos de los hermanos Castro. En esta investigación vimos, por ejemplo, que una persona como Héctor Castro Santana, que es un nieto de Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel y Raúl Castro, ha estado al frente de un bufete de abogados en España, que a partir de este bufete, o sea, en torno a este bufete empiezan a surgir un grupo de empresas, ¿no? El bufete es como el centro de todo esto, ¿no? Vinculadas a redes que incluyen negocios de recargas telefónicas, exportación, importación de cerveza a Cuba, exportación de carbón. Y luego, cuando revisas esa red, cuando empiezas a ampliar la red, que fue lo que nosotros hicimos, abarcar toda la red, nos dimos cuenta que también aparecen vinculados otros nietos. En este caso, los nietos de, ¿no? Por un lado, Sandro Castro, que ahora recientemente estuvo, bueno, todo este escándalo por su cumpleaños. Sandro Castro, que aparece vinculado pues a esta red a través de la cerveza Sol y de una persona, uno de sus testaferros en México. Y por otro lado aparece también Tony Castro, que es el hijo de Antonio Castro, el médico el hijo de Fidel Castro, que estuvo vinculado al béisbol y que es médico. Y este aparece vinculado a través de un padrastro, o sea, el esposo actual de la madre de Tony Castro aparece como funcionario, como director de varias de las empresas vinculadas a esta red. Y estas empresas se conectan entre ellas y entre ellas se conectan con instituciones cubanas, ya sea el Ministerio de Comercio Exterior, están registradas en la Cámara de Comercio como empresas extranjeras cuando en realidad son empresas vinculadas a prestanombres y incluso familiares de estos nietos. Entonces lo que vimos principalmente fue eso, que es una entrega de estas empresas que producen miles de millones de dólares, además, una entrega de esta empresa a los nietos. Hay empresas en esta red que son de los años 70. Estas personas no habían nacido cuando esas empresas se crearon, ¿no? Fueron creadas, evidentemente, por Fidel Castro. Entonces, lo que está sucediendo ahora, y esto fue lo que descubrimos, que por cierto, no salimos a buscar a los negocios de la familia Castro, empezamos a investigar quiénes se beneficiaban del negocio de la recarga, que es un negocio que en su momento dio hasta 1.600 millones de dólares al año al régimen. Y ahí descubrimos que, bueno, aparecían estos nietos de la familia Castro. Esto es una red. Esta es la punta del iceberg solamente, es una red inmensa que llevan años construyéndola, desde los años 70, la empresa más vieja. Pero el principal hallazgo que encontramos fue precisamente eso, ¿no? Que hay un proceso de entrega del país, de todos estos negocios, a esta generación que vienen siendo los nietos. Este escándalo de Sandro Castro, el anterior con el Mercedes-Benz y este ahora de cumpleaños, yo creo que no muestra la profundidad realmente de cuán fuerte es todo esto, ¿no? Esta entrega del país al final este negocio de Sandro no significa nada frente a estos negocios que son de miles de millones de dólares. Y eso por suerte ahora se está investigando, pero hasta ahora no se había visto, ¿no? Cuán amplia era esta red y además cómo se conectaban cada uno de estos familiares con cada una de estas empresas y quiénes eran sus testaferros, etcétera. Entonces, yo creo que esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que
te puedo decir sobre ese tema. Y sobre todo porque, como tú decías, el caso Sandro no muestra la profundidad de este escándalo, porque la mayoría de los implicados trabajan de manera discreta. No son como este señor que aparece en las redes sociales y hace ostentación, ¿no?, de los privilegios que tiene, que todavía está por saberse cuáles son. Luis Domínguez, en tu opinión, ¿en qué etapa del régimen comienza este proceso mafioso? Sí, esto ya empezó desde hace mucho tiempo. Al principio, sobre todo, yo investigué bastante a Antonio Castro, el hijo de Fidel, padre de Tony Castro Ulloa, es el segundo apellido. Su mamá se llama Licer Ulloa y vive en Barcelona, en España. Él era el que abría la puerta para los empresarios extranjeros a entrar a Cuba. Y claro, él se quedaba con cierta cantidad de dinero y así él podía viajar por el mundo. Se han visto fotos de él en Japón, en Turquía, que tuvo un altercado su guardaespaldas con periodistas, Italia, España, cualquier país europeo. Tony Castro lo ha visitado y siempre ha estado como el llavín, el que abría la puerta para los empresarios extranjeros para poder entrar a Cuba o exportar algo desde Cuba, y él ha estado en el medio y seguro que se ha quedado con su dinero para eso. Hemos preguntado sobre el tema a Juan Antonio Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Él nos va a explicar las diferencias fundamentales entre la corrupción durante los mandatos de Fidel y Raúl Castro. La diferencia fundamental es de dónde emana el poder. El poder en otra parte, o sea, poder vinculado a privilegios. Y de ahí sale también la corrupción. En otra época, el poder emanaba de los cargos que la gente tuviera. Tú eras un miembro puro político, eras un miembro del Consejo de Ministros, tú tenías una determinada estatura en jerarquía dentro de esa sociedad y esa jerarquía te otorgaba toda una serie de privilegios de usufructo de bienes y servicios por encima del resto de los mortales de la población. Querías una casa en Varadero, te la daban. Te divorciaste y querías una nueva casa, pediste una nueva casa. Querías un carro nuevo, te lo cambiaban. Tenías que hacer reparaciones a tu casa o a tus automóviles, el Estado se encargaba de hacértelas. En esta época, lo fundamental, lo que determina tu nivel de privilegios y tu nivel de poder en esa sociedad es el dinero. Y eso no emana del cargo, emana de tu vínculo a las nuevas corporaciones que hay en Cuba, como Gaesa y toda la sombría de corporaciones y de empresas asociadas a ellas. Esas son las que te dan un dinero real. El dinero que cobraban aquellos ministros en otra época era dinero ornamental. Podía ganar poco dinero porque no importaba, se le iba a acumular en una gaveta en su casa, no tenía ni cómo gastarlo, porque cuando él quería algo se lo iban a dar, no solo a base de vendérselo o alquilárselo, sino solo a base de que le tocaba porque era ministro. Ahora no, ahora es dinero real en dólares y con eso la gente que tiene ese poder, que es un poder real, lo usa para su vida cotidiana. Y si antes era, vamos a decir, de mal gusto ostentar tus privilegios burocráticos, obtenidos burocráticamente, delante del resto de los mortales, cada vez se va imponiendo más en esta nueva sociedad una nueva moralidad en la que el dinero quieren que sea aceptable y quieren que la gente te respete y respete tus privilegios simplemente porque llegaste a algún lugar y te has logrado establecer y has logrado hacer ese dinero. Y ahí viene el problema de la corrupción. Nadie pone énfasis en cómo fue que adquiriste esa empresa, quién te la dio, quién te la concedió, de dónde salió el capital inicial. Todo eso es opaco. Antes tú sabías de dónde salía un ministro, ahora tú no sabes de dónde salen estos empresarios. Y todo eso hace que la situación de los privilegios en Cuba y de la corrupción en Cuba sea mucho más irritante que en la época en que, por decirlo con palabras de mi abuela, sabían guardar mejor la ropa.
Norges, ¿qué te parece este criterio de Juan Antonio Blanco sobre las etapas diversas de la corrupción mafiosa en Cuba? Yo estoy de acuerdo con esto que dice Juan Antonio y creo que sí que ha cambiado bastante en ese sentido, ¿no? En otra época eran más los privilegios que entregaba el propio Estado, o sea, en la época principalmente de Fidel Castro. Pero ya en esta etapa de Raúl Castro se ve más enfocado en esto, ¿no? En beneficios directos o sea, de dinero, te das cuenta que hay una serie de funcionarios incluso que luego son procesados por corrupción y te das cuenta que en los últimos meses, por ejemplo, han estado vinculados a negocios con MIPYME, o sea, ya es otro tipo de corrupción más vinculada a las empresas como tal, al dinero directamente, no tanto como en otra época que eran privilegios, o sea, estaban en este cargo. Incluso hay personas que han estado vinculadas a empresas como estos familiares y que no tienen ningún tipo de cargo, ¿no?, público, pero reciben los beneficios de estar vinculado al régimen de alguna manera. Luis, hablemos del caso particular de Mariela Castro, su esposo italiano y las redes que controlan todo esto mientras aumenta el acoso contra las MIPYMES cubanas muy recientemente y la población sufre un 89% de extrema pobreza según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Sí, como Antonio bien dice, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales, con la información, la revolución informática que hay, se saben estas cosas. El esposo de Mariela Castro, el segundo esposo, por cierto, porque ella estuvo casada con un terrorista chileno anteriormente, tiene negocios en Sicilia sobre todo. Él es de Palermo, se llama Paolo Titolo. También su hija, Lisa, tiene dos hijos con Paolo Titolo, uno que se llama Paolo Titolo Castro y Lisa Titolo Castro. Con Lisa se ha visto algunos negocios que salen a entrever. Una de las casas de Mariela Castro también está a nombre de su hijo en La Habana y aparece así. Fue comprada hace como 2 o 3 años y ahora aparece bajo nombre de su hijo, un muchacho de 17, 18, 19 años. ¿De dónde sale ese dinero para comprar esa casa? Norges, el caso de Manuel Anido, hijo de Elis Cuesta e hijastro de Díaz-Canel, tiene otras connotaciones, tanto por su tren de vida en España, un tren de vida como se dice popularmente, como por el hecho de que otra cubana, la famosa actriz Ana de Armas, parezca apoyar de algún modo la dictadura que vive Cuba. Sí, bueno, este caso ha dado mucho que hablar, pero yo creo que lo principal del caso para mí es precisamente esto, ¿no? El vínculo de esta persona que no solamente es familiar de Díaz-Canel, el títere que ha puesto los Castros al frente del país, sino que además es asesor de Díaz-Canel y aparece en estos viajes a diferentes países. Entonces te das cuenta que aquí yo interpreto todo esto que ha sucedido no como algo, o sea, no los tomó por sorpresa. Yo no creo que los haya tomado por sorpresa. Es uno de los análisis que yo hago de esto. Yo creo que necesitaban esto, necesitaban mostrar esta relación de él con esta figura, Ana de Armas, que es una de las cubanas que más lejos, pues recientemente más lejos ha llegado en Hollywood. Y no creo que fue todo esto parte de de una sorpresa. O sea, las primeras fotos se veían muy posadas y además teniendo en cuenta la persona que él es y los niveles de seguridad que por lo general tiene ese tipo de personas tan cercanas al poder en Cuba, es muy difícil que esto suceda así sin que ellos sepan qué va a suceder. Por otro lado, y hay un elemento ahí importante, que no es solamente esta relación de esas dos personas, sino que en las fotos que aparecieron 2 abogados, Rodolfo Dávalos y Lourdes Dávalos, su hija. Y hay que tener en cuenta que en el caso de Rodolfo ha sido un hombre de confianza, primero de Fidel Castro y ahora de Raúl Castro, precisamente para sus negocios en el mundo. De hecho, ellos estuvieron participando en esto que sucedió, o sea, esta demanda, el juicio de Londres recientemente, y te das cuenta que no son cualquier tipo de persona. No es solamente el asesor e hijastro de Díaz-Canel. Estamos hablando de personas directamente vinculadas a la familia Castro, que cuidan los negocios de la cúpula de la familia Castro, de la cúpula militar en Cuba. Entonces, esto va más allá de una relación entre una actriz cubana en Hollywood y el asesor de Díaz-Canel. Hay algo aquí. A mí me parece una operación de inteligencia, incluso todo el show que armaron, y además incluir a estos abogados dentro de toda esta historia también me parece parte de todo ese mismo show. Habrá que esperar, ¿no?, qué sucede en los próximos días, y además hay que analizarlo en un contexto en el que
para mí es el peor momento que ha tenido la dictadura cubana en 6 décadas. O sea, con una crisis grave de todo tipo, energética, humanitaria, política, y a las puertas de 4 años de una administración de Donald Trump que ha prometido ser dura con esta dictadura y que va a tener a Marco Rubio como secretario de Estado. Entonces, evidentemente, yo creo que vamos a ver muchas cosas parecidas a esta, con más show incluso, para desviar la atención sobre temas importantes que tiene hoy el país. Subrayo de lo que dijiste 2 cosas. Uno, no estamos ante el simple hijastro de Díaz-Canel, sino un funcionario del gobierno cubano, porque es asesor del presidente de la República de Cuba. Y 2, la vinculación con este bufete que representa los intereses del régimen en España y en Europa. Yo diría casi que 4 son multitud, ¿no? Como se dice popularmente. Luis, ¿se puede mantener una relación de este tipo con alguien tan vinculado al régimen sin que se vea afectado el prestigio de un artista de Hollywood? Te pregunto, yo creo que se puede, porque de hecho lo hemos visto, pero bueno, quiero, sin entrar en valoraciones morales, saber qué se opina sobre este asunto. No, es exacto como dice Jorge. Es muy peculiar que cuando pierden el juicio en Londres, enseguida salta esta relación y ahí aparecen los Dávalos. Por cierto, Lourdes Dávalos, ya viviendo en España por mucho tiempo, se casó y se fue a casar a La Habana. La boda fue a todo lujo. Yo tengo fotos de esa boda y es increíble. Parece una presidenta de Estado casándose en La Habana. ¿Quién puede aprobar eso si no es alguien vinculado al gobierno cubano? Los vecinos del hotel donde se celebró la boda criticaron muchísimo la boda por el ruido que hicieron, los carros traficando por todos lados, tocando el claxon, y era increíble. Pues mira, aquí aparece al lado de uno de los herederos de la corona, ¿no? Porque es como hay que ponerlo. Ya Manuel Anido Cuesta había desaparecido de muchas de las fotos y de los viajes donde salía Díaz-Canel en los últimos 6 meses. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque él siempre estaba atrás. Cualquier viaje de Díaz-Canel, si fuera dentro o fuera de Cuba, siempre estaba Manuel Anido Cuesta atrás. Y hacía tiempo que no aparecía. Bueno, estaba ocupado con Ana de Armas en ese tiempo, intentando conquistarla. Sabe Dios lo que estaban haciendo. Y ahora mira dónde está. Está viviendo en España con ella a su lado. Jorge, ¿qué se puede decir de otros funcionarios que no hayamos mencionado en el programa? Por ejemplo, la familia de Juan Almeida. Juan Guillermo Almeida también está muy metido en todo lo que tiene que ver con la importación de la cerveza. Es como el CEO de todo este tinglado mafioso para el oriente de Cuba, controla en forma de monopolio todo el tema de la cerveza por allí. Y también me pregunto cuál es el papel de Manuel Marrero y su familia en todo este esquema que hemos analizado hoy. Sí, bueno, mira, yo realmente de estos 2 que mencionan no tengo muchos detalles, pero al final del día yo creo que lo que está sucediendo, y yo lo mencionaba recientemente, es una repartición del país. O sea, están picando el pastel y cuando uno hace estas investigaciones se da cuenta como cada negocio, bueno, este negocio, por ejemplo, una investigación que se hizo sobre la familia de Guillermo García Fría, que tiene un tipo de negocio, es como cada rebanada de ese pastel. Se la están distribuyendo porque, te repito, estamos ante un escenario en el que ellos entienden que esta historia, como está hasta ahora mismo, va a terminar y probablemente dejen de hablar del comunismo, el Partido Comunista. Ya pasó esto en la Unión Soviética y luego se convirtió en la Rusia de los oligarcas. Yo creo que ellos quieren eso. O sea, en algún momento dejarán de hablar del comunismo, dejarán de hablar del socialismo y se convertirán en los grandes empresarios que ya son, pero que públicamente no se muestran como tal. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendientes y continuar investigando, porque para el futuro del país es súper importante entender quiénes son las personas. O sea, en una Cuba democrática, en una Cuba que transicione hacia un Estado de Derecho, es importante saber quiénes son las personas que son dueños del patrimonio, porque al final ese es el patrimonio de la nación cubana. Y mucho de ese dinero que se han esquilmado durante décadas al pueblo cubano probablemente se use para reconstruir un país que también han destruido, ¿no? En medio de todo este
todo este rol. Entonces yo creo que es muy importante construir ese mapa de quién es dueño de qué para ese nuevo escenario que se avecina. Que ellos van a intentar que sea un escenario de una transición falsa, de cambiar el nombre y continuar ellos en el poder económico, aunque haya una falsa idea de democracia con unos opositores que no son tal. Y ya eso ha pasado, o sea, pasó en Rusia. Y mira a lo que ha desembocado ahora, la situación que hay en Rusia con la guerra. Entonces yo creo que hay que estar pendiente de eso. O sea, están buscando convertirse en los grandes oligarcas de Cuba. Luis, ¿tu opinión sobre este tema? ¿Se sabe algo de Marrero o es tan secreto el papel que desempeña dentro de esa estructura? De Marrero se sabe algunas cosas, pero yo quería también hablarte de alguien que está en el poder ahora, hoy en día, y tiene privilegios por arriba de todo el mundo. Mira, antes Fidel Castro criticaba a los burgueses. Bueno, no tiene que ir tan lejos. Ahora su propia familia es toda una burguesa, es una burguesía que han establecido. Raúl Castro, por ejemplo, cuando él va de vacaciones a su isla privada de Cayo Saitía, que está al norte de Holguín, ahí se aparecen 5 helicópteros. En Cuba hay probablemente 15 helicópteros en total. O sea que 1/3 de los helicópteros cubanos se van para esa isla para el disfrute de este dictador, que es lo que es. Han construido en esa isla un puerto nuevo donde, según parece, hay barcos, yates de lujo de gran tamaño que similan, yo no voy a decir que son exactos los mismos, pero similan por el tamaño el mismo Aquarama 2 de Fidel Castro. Entonces, como lo esconden todo, como han tenido privilegios toda la vida, que han podido esconder todo lo que ellos han querido, piensan que viven en el mismo mundo y se puede seguir haciendo. Bueno, controlan todo, hacen todo y se han apoderado de un país y viven a cuesta de ese país, mientras el pueblo cubano, el 89%, como tú dijiste, vive en extrema pobreza. Y programas como este resaltan los privilegios y los lujos de los familiares y los dirigentes cubanos. Mientras le piden al pueblo sacrificio, ahí los tienen ustedes viviendo la buena vida. Pues bien, así concluimos por hoy. Gracias a Norges Rodríguez, activista y fundador del sitio Yucabay, a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y a Juan Antonio Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.